Sí, yo ya estuve hablando con él tras cámara, con Eduardo Vázquez, es neurólogo de la UC Cristus, especialista en medicina del sueño. Es fundamental el sueño, como lo dices, Jorge, sobre todo para el sistema inmunológico. En varias partes del mundo está el invierno a puertas y empieza todos los cuadros de resfrío, y muchas veces el sueño tiene que ver con eso, con el que, ¿por qué me resfrío tanto? ¿Por qué me siento débil? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no me concentro? ¿Me permites? Tiene que ver con el sueño. Hacer una primera pregunta. Primero, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir a compartir con nosotros. Una pregunta que yo nunca había hecho. ¿Por qué tenemos que dormir? Sí, es una pregunta ya milenaria, de hecho, y desde los años, bueno, por lo menos 100, 150 años que se ha intentado responder, y se sigue teniendo solo teorías de momento, ya, porque es difícil implementar metodologías para explicarlo, pero las funciones principalmente que se atribuyen al sueño son las que normalmente se consideran la causa por la que dormimos. Entonces tenemos la restauración, ¿cierto?, la recuperación de energía como un mecanismo de respuesta a todo lo que hicimos durante el día. También se ha propuesto que la razón de dormir es la consolidación de la memoria y el aprendizaje, la regulación emocional, ya, o sea, como hacer cierta forma como psicoterapia durante la noche que nuestro cuerpo, nuestro cerebro hace de las emociones que tuvimos durante el día. También el proceso inmunológico, o sea, generar cierta estabilización de nuestro sistema inmune y prepararnos para una respuesta durante el día. Y así ciertas funciones se han ido considerando como la razón por la que dormimos, más que solamente descanso. Ahora, doctor, ahora todas las personas que nos están viendo se preguntarán, ¿y cuánto se debe dormir? ¿Cuántas horas debería dormir yo? No duermo lo mismo que mi marido, sin embargo, él durmiendo menos amanece descansado y le es suficiente. ¿Cuántas horas se debe dormir, o es que para cada cual hay un zapato? O sea, hay una recomendación para la población general, ¿cierto? En general, entre 7 a 9 horas desde los adolescentes hasta los adultos, ¿cierto? Sí. Hasta los 65 años. Sí. Pero existe una variación también, o sea, puede ser normal un par de horas menos que eso y un par de horas más que eso. Pero en promedio, 7 a 9 horas es un buen número para tener en mente. Para un adulto. Claro. Siempre se habla de que tenemos que preocuparnos de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? ¿Cómo influye el sueño? O el buen dormir. No sé si influye, la palabra adecuada es el sueño o el buen dormir, o el dormir. Bueno, es que el buen dormir en cierta forma es una percepción subjetiva de cómo fue nuestra noche, y hay algunos parámetros que son más bien objetivos que uno puede medir, ¿cierto?, en un estudio de sueño, por ejemplo. Ahora, eso no es algo muy accesible en el día a día, entonces normalmente el buen dormir lo consideramos en relación a la experiencia individual de la persona y su capacidad para funcionar durante el día. Ya, ahora, ¿cómo se relacionan los dos? La relación es bidireccional. Tanto el sueño afecta mi capacidad de responder en forma a todas las infecciones, ciertos virales, bacterianas, y por otro lado, si estoy expuesta a una infección, también eso afecta a mi sueño. O sea, se produce la relación hacia ambos lados. Pero al principio, el que duerme bien, ¿sí? O el que tiene un buen el sueño, ¿tiene menos posibilidades de enfermarse? Claro, es más o menos así la cosa. ¿Podríamos simplificarlo así? Exacto, el dormidor corto siempre es el que normalmente sufre más con los cuadros infecciosos. Ya en se le alargan más, me imagino. Exacto, o sea, el que duerme menos de 6 horas en general tiene más riesgo de contraer enfermedades, tiene más riesgo de tener enfermedades más graves y normalmente tiene un sistema inmune debilitado. Hablemos de las fases del sueño, doctor, porque esto siempre a mí me genera mucho interés, porque no porque tengamos los ojos cerrados significa que estamos en un dormir profundo. Hay varias etapas, hablemos de esas etapas y cómo se llega a ellas, ¿no? Claro, el sueño se divide en dos grandes tipos de sueño. Tenemos un sueño que se llama sueño tipo REM, que es de movimientos oculares rápidos, donde estoy acostado, ¿cierto?, con los ojos cerrados, y se ve movimientos horizontales de los ojos, y prácticamente no hay tono muscular, o sea, no estoy completamente inmóvil. Ya ese es el sueño que se llama tipo REM. Ya normalmente es donde vemos la ensoñación, los sueños, ¿cierto?, que tienen más contenido emocional, que tienen más narrativa, más compleja. Ese es el sueño principalmente tipo REM. Y tenemos el sueño que se llama no REM, donde no hay estos movimientos oculares, que se subdivide según su profundidad. Un sueño más superficial, tipo N1, después N2 como de transición, y N3, que es el sueño profundo. Ya que ese es el sueño restaurador principalmente. Doctor, pero primero caemos en el REM, primero caemos en el de los ojos así, después caemos en el otro. Normalmente uno parte en orden desde el sueño no REM. ¿Qué es lo que es REM? REM es movimientos oculares rápidos, de su sigla en inglés. Ya, entonces eso le da el nombre a la fase.
Okay. Entonces, este movimiento que vemos en forma eléctrica, ¿cierto? Cuando tenemos los ojos cerrados y colocamos electrodo en el cerebro, vemos este movimiento de los ojos como de seguimiento. O sea, eso lo ven ustedes. Es Claro. que, como le estamos hablando a la gente, si la gente no le explicamos, no va a entender que están hablando del REM, ¿no? Es algo que ustedes, como especialistas, pueden Exacto. percatarse cuando hacen un estudio respecto al sueño. Claro, igual uno puede ver, por ejemplo, a los hijos, a la pareja Sí. cuando está durmiendo, que de repente ve que se Sí. mueven sus ojos Correcto. con los párpados cerrados. Y esa es la fase del sueño a la que me refiero. Es más profunda. Es un tipo de sueño profundo en cierta forma, y lo más notorio también es que no hay fuerza muscular. O sea, por ejemplo, cuando se queda dormido un hijo de uno en brazo, uno nota que el brazo ya cae Sí. como un trapo. Ya, ahí está en un sueño tipo REM normalmente. Ok. Este programa es interactivo, la gente está participando. Claro. Nachito. Sí, Jorgito, claro que sí, tenemos consulta de nuestro público. Recuerda, usted también puede hacer todas sus consultas a nuestro número de WhatsApp y también las redes sociales. Vamos a Barcelona, España, porque desde allá nuestra amiga Astrid nos está consultando, doctor, respecto a si sirve una siesta para reponer lo que no se duerme de noche. Ahí está la consulta que nos llega desde Barcelona, España, a través de nuestro WhatsApp, doctor. A propósito de esto mismo, agregarle algo. ¿Se puede recuperar el sueño? En general el sueño no se recupera. Ya es como, ya el daño ya lo hicimos. Ahora, uno puede en cierta forma contrarrestar algo del daño que nos hicimos, y sí, las siestas son una alternativa. Ya, las siestas ojalá deberían ser de corta duración, 20, 30 minutos normalmente en los adultos, y ojalá no muy tarde en el día, cosa de que no afecte mi capacidad de quedarme dormido en la noche. Ahora, hay personas que duermen una siesta corta y aún así les cuesta dormir en la noche. Entonces no todos tenemos la posibilidad de dormir siestas y poder despertar bien y después dormir bien en la noche. Entre otras cosas, ¿qué pasa con la gente que trabaja de noche? A la vuelta de la pausa no lo contesta. Joao se... Conectados, 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 conectados. Nuestra consulta médica con el doctor Eduardo Vázquez, neurólogo de la Red Salud Cristos UC. Alcanzamos a señalar algo. ¿Qué pasa porque la gente que nos está viendo en general, hay muchos latinos y muchos hispanoparlantes que cuando van a otras partes del mundo trabajan en horarios bien complejos? Yo conocí mucha gente que trabaja, por ejemplo, a las 4 de la mañana, comienza su jornada laboral, por lo tanto, tienen que dormir en un horario, por así decirlo, tal vez no tan habitual. Eso, por un lado. Y los que trabajan de noche, les complica mucho el sueño, y eso, y de esa manera también se ven más expuestos a enfermedades. Y accidente. Sí, o sea, nuestro cuerpo, nuestro cerebro ha evolucionado para funcionar de día y alimentarnos de día, tener actividad física durante el día y dormir de noche, de ahí dejar de comer en la noche. Entonces, claramente, cuando generamos con nuestro trabajo, con el ejercicio, con nuestro ritmo social, cambio en ese reloj interno, normalmente eso termina en algunas enfermedades. Ya sabemos que las personas que trabajan en turnos tienen más enfermedades metabólicas, más riesgo de problemas de la glicemia. Que trabajan en turno nocturno, de noche. Turnos nocturnos o inclusive turnos que van variando durante la semana, como las enfermeras, por ejemplo. O las personas que trabajan, los auxiliares de vuelo. Y a todas estas personas normalmente, si mantenemos en el tiempo esta mala sincronización de su trabajo con los ritmos normales de sueño, vemos que aparecen más trastornos del ánimo, más episodios depresivos, más aumento de consumo de cafeína, tabaco. Disculpa, ¿y eso se puede tratar? Normalmente sí, pero la recomendación número 1 que uno hace es, si puedes dejar de trabajar en turnos, mejor. Pero es difícil, Pero porque más siempre o hay menos, alguien que tiene que hacer ese trabajo. Claro, más o menos un 25% de la población trabaja en turno, Claro. y se necesita gente 24 horas en muchas labores para mantener la continuidad operacional. Por ejemplo, en las empresas grandes, en la minería, es necesario. Tenemos consultas, la gente está muy activa, no están durmiendo, están despiertos. Están despiertos, sí. Tenemos más consultas de nuestro público. Recuerde, estamos en esta consulta abierta para ustedes. Desde Mendoza, doctor Analía dice, bueno, con respecto al sueño, me suele suceder que apenas me acuesto, me duermo. Pero luego me despierto a eso de las 3 o 4 de la mañana y me cuesta mucho volver a conciliar el sueño. ¿A qué podría deberse? Desde Mendoza, doctor, nos llega la consulta de Analía. Claro, bueno, lo que describen ahí es una cosa que se llama insomnio de mantención. O sea que no me cuesta conciliar el sueño, parto bien, pero algo pasa en la mitad de la noche que me despierta. ¿Ya? Y algunas veces, dependiendo de mi tipo de personalidad, me va a costar volver a conciliar el sueño. Y tener problemas como despertar muy temprano, despertar precoz.
ya a las 4 de la mañana y no volver a dormir. Entonces, ahí se puede explicar por un gran número de cosas. Entonces, uno tiene que ir a ver primero la edad que tiene esta persona, qué enfermedades crónicas tiene. ¿Por qué la edad? Porque normalmente vemos que, sobre todo en los adultos mayores, suele pasar un poco más esto de que se fragmenta la noche y se despiertan más temprano. Como que sus ritmos de sueño y vigilia se van alterando con los años. ¿Lo cual no significa que se duerman antes? Algunas veces sí, ya que se les da sueño un poquito más temprano, como que el bloque completo se corre un poco. Claro, pero tienen menos necesidad de dormir, es lo que entiendo yo. No tanto eso, mayor, la cantidad de horas es más o menos parecida, 7 a 8 horas la recomendación en adultos mayores, pero es más fragmentado, es más difícil mantenerse continuamente en sueño. Si es adulto se despierta a las 5 de la mañana, pero se acuesta una hora que permite que duerma 8 horas, no tiene nada malo que se despierte a las 5 de la mañana. Ahora, si socialmente es disruptivo, es un problema, ahí algunas veces se hacen algunas modificaciones. Bueno, pero si puede funcionar desde las 5 de la mañana y su entorno familiar, social lo permite. Lo hablábamos en la pausa, doctor, el tema de qué personas podrían tener problemas para dormir por su condición. Y usted nos mencionó que los no videntes, por ejemplo, tienen problemas, tienen desórdenes con el tema del sueño. Claro, normalmente la mejor señal del entorno para decirnos que es de día o es de noche es el ciclo luz y oscuridad. Entonces, si yo no tengo la capacidad para detectar la luz, por ejemplo, las personas no videntes, voy a tener problemas para sincronizar mi horario de sueño. Entonces, como no tengo una buena sincronía, me cuesta de sueño, me cuesta mantenerme despierto, claro. Mis patrones de alimentación igual se alteran, claro. Entonces es un desarreglo bien grande. Entonces, en ellos de repente se pueden ocupar algunos marcadores externos o algunos medicamentos que ayuden a poder sincronizar mejor. Ya vamos a hablar de los medicamentos que se recomiendan para este tipo de situaciones, pero ustedes están conectados. Y conectados estamos con Perú, que nos están dejando la siguiente consulta. Doctor Elizabeth nos comenta que tiene 65 años, dice que se duerme a más tardar a las 22 horas, ¿cierto? Y me despierto a las 6 a.m., pero tengo sueño ligero. ¿Es normal? La consulta que nos deja Elizabeth desde Perú. Claro, esta es una queja bien frecuente, esto de que duermo lo suficiente, pero siento que no descanso o mi sueño es muy superficial. Ya un porcentaje no menor de la población, claro, va aproximadamente, yo diría, entre el 5 al 10%, tiene esto de tener un sueño medio hiperalerta, como que me cuesta llegar a sueño profundo. ¿Ya? Y ahí también pueden estar algunos otros trastornos del sueño. ¿Ya? Los trastornos del ánimo suelen generar normalmente que mi sueño sea más superficial, más fragmentado. Los trastornos respiratorios del sueño, la gente que ronca, que respira mal al dormir, también tienen muchos despertares y sensación de que a pesar de que dormí lo suficiente, no descansé. Entonces hay que ir a buscar bien qué pasa durante la noche que puede estar generando que este sueño sea más superficial. ¿La posición que adopto para dormir tiene alguna incidencia en...? Siempre se ha intentado buscar alguna relación directa de la posición con la calidad del sueño, pero no se ha podido demostrar a ciencia cierta que haya una posición ideal para dormir. ¿Ya? Sabemos que, por ejemplo, en las embarazadas hay algunas posiciones que son más normales para disminuir molestias digestivas o temas que tienen que ver con el retorno venoso, pero en general en las personas habitualmente no hay una posición específica. Sí sabemos que cuando duermen de espaldas, las personas, sobre todo que roncan, tienden a roncar más porque la lengua cae hacia atrás, la mandíbula cae hacia atrás y hay más colapso de la vía respiratoria. Entonces, pero en la mayoría de la población no suele ser un problema. Está lo vital que es el sueño, que alguna vez escuché que como método de tortura, el sueño es una forma de tortura cuando querían sacarle a una persona una confesión. Los torturaban simplemente no dejándolo dormir. Y eso ya era suficiente para devastar a la persona. ¿Cuánto puede estar una persona sin dormir, doctor? Bueno, el récord Guinness que había del año 60, aproximadamente 11 días que estuvo la persona sin dormir. Un joven de 17 años el que le hicieron pasar por toda esa odisea de tantas horas sin dormir. Pero de ahí en adelante no se ha vuelto a seguir intentando ese tipo de pruebas, porque en realidad es demasiado dañino para la salud. Después del tercer día ya hay riesgo de fallecer. Riesgo de fallecer. No es muy interesante el récord eso de buscar. Claro, o sea, que tanto aguanto sin tener una repercusión negativa en la salud que puede ser. Se ve inmediatamente. Claro, y obviamente mi cerebro y mi cuerpo completo necesita este descanso diario. Ya, y lo notamos enseguida cuando llevamos un par de noches durmiendo poco que empezamos a funcionar mal a todo nivel. Don Ignacio. Don Jorge, tenemos más consultas y doctor Fátima Vázquez, quizás una familiar de usted allá en Nicaragua, nos estaba consultando respecto a que le hicieron un estudio de sueño hace 3 meses. Aún no le han dado resultados porque duerme muy poco. Además ella
que toma pastillas para dormir y tengo un sueño ligero y despierto bien temprano. Toma lorazepam y gabapentina, dice. No duermo de día, la consulta que nos deja Fátima Vázquez desde Nicaragua, doctor. Entremos a esa área. Los medicamentos para aquellos que tienen problemas para dormir. Bueno, primero que decía ahí que llevaba 3 meses esperando por el resultado del examen, yo creo que hay que ir a preguntar al lugar donde se lo hizo, porque es extraño que un examen se demore tanto. Los medicamentos en general, hay trastornos del sueño donde que algunos pacientes tienen que se benefician de medicamentos, ya, pero siempre primero indicado por un médico, después de una evaluación y sabiendo que cuáles son las posibles complicaciones de ocuparlo y de no ocuparlo, la interacción. O sea, es importante esa parte, dejarla bien claro. Ya los medicamentos que decía Fátima, si no me equivoco, son medicamentos bien fuertes. O sea, medicamentos como el lorazepam o el clonazepam, que lo escuchamos bastante, son medicamentos que, si bien tienen evidencia que ayudan a inducir el sueño, tienen algunas repercusiones en mi capacidad cognitiva y rendimiento mental al día siguiente. Adicción también. Tienen riesgo de adicción, generan tolerancia, aumentan el riesgo de accidente de tránsito. O sea, y durante la noche, si una persona adulto mayor, al tomar estos medicamentos, aumenta el riesgo de caídas. Entonces, en general, sobre los 65 años se intenta evitar. Se nos acaba el tiempo. Recomendaciones para mejorar el sueño. Bueno, las recomendaciones clásicas son las de higiene de sueño, que son muy, muy generales, pero de todas maneras nos sirve como una base para intentar acercarnos a ella. Primero es priorizar el sueño, ya, así como nos preocupamos de comer lo mejor posible, alimentarnos ¿cierto? Bien y hacer ejercicio. El otro pilar del bienestar es el dormir. Entonces tenemos que darnos la oportunidad para dormir. Si yo me doy una oportunidad de, no sé, de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, son 7 horas justas, lo más probable es que no alcance a dormir esas 7 horas. Entonces tengo que darme una oportunidad un poco mayor. Ya, eso es lo primero. Okay. Lo otro es intentar realizar actividad física en forma regular. Sabemos que la actividad física regular se asocia con una mejor calidad del sueño. Ahora, el horario es discutible, pero en general uno dice, ojalá no es las últimas 3 horas antes de meterse a la cama. Esto puede variar dependiendo de cuánto ejercicio hago, o mi rendimiento personal, la edad que tengo. Pero en general, 3 horas antes de dormir está una buena recomendación. Y la comida es lo otro, que ojalá terminar también de comer unas 3 horas antes de meternos a la cama, porque lo mismo, una comida que genere mucha distensión abdominal, me puede generar reflujo. Lo ideal es que terminemos de comer un poco más temprano. Por último, reservar el dormitorio para dormir, ¿cierto? Sin pantallas. Clave. Las pantallas, con el tiempo sabemos bien que es la luz intensa la que suele generar problemas y bloquear un poco el inicio de sueño, pero ahí lo que podemos hacer es ocupar, ya una vez que empieza a llegar la noche, luces menos intensas, alejarla un poco de nuestro campo visual y que sean luces más cálidas. ¿Ya? Okay. En cuanto a la luz de las pantallas, la evidencia en los últimos años se ha ido alejando un poquito de esta como aversión hacia las pantallas en la noche, y el efecto no se ve tan intenso como se pensaba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la televisión puede no ser tan mala como se pensaba. Sí, siguen no viendo, no hay problema que no sigan viendo ahora. Claro, gente que se queda dormida, de hecho, con la televisión. Exacto, entonces antes se pensaba que era una cosa muy terrible, pero en realidad se ha visto que hay ciertas personas que tienen susceptibilidad más bien al contenido de lo que están viendo que a la intensidad de la luz. Entonces es bien individual ahí la respuesta, y en general uno intenta no generalizar, pero si queremos dar una norma para intentar seguir, ojalá que en la última hora intentemos evitar pantallas y hacer alguna actividad que nos permita hacer una transición más normal hacia el sueño. Leer en papel, escuchar música, un audiolibro, un podcast, ese tipo de cosas son súper buenas para generar esa transición un poco más normal. Doctor Vázquez, muchísimas gracias. Por su gran aporte en esta consulta médica de hoy.